Eh, el bloque 2 que corresponde las dos últimas unidades, unidad 3 y unidad 4. Para esta ocasión, nosotros eh, vamos a revisar la unidad número 3 que hace parte del tercer periodo, ¿sí? En el cual vamos a revisar el tema 7, tema 8 y tema 9. Empezaríamos hoy socializando el tema 7, esencia y misión de la iglesia, ¿sí? Porque el bloque 2 se llama, eh, aquí ya se los comparto, el bloque 2 se llama la iglesia, creo que es, y ahí vamos a revisar la unidad 3 y la unidad 4. ¿Listo? Exactamente. Bloque 3, la iglesia. ¿Listo? Así se llama este bloque en el cual vamos a revisar esos tres temas. Empezaríamos con ¿cómo es? Con tratar de explicar cuál es la misión de la iglesia y cuál es la esencia de la iglesia como tal, ¿sí? En este caso, de la iglesia a la cual pertenecemos, independientemente a la iglesia que ustedes van, pues siempre se habla de la iglesia donde uno asiste, ¿sí? Sus fundamentos, cuál es su origen, ¿sí? ¿Cuál fue el papel que jugaron los apóstoles para la eh, aparición de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál fue el papel que jugaron eh, estos apóstoles para que la iglesia tuviera eh, una mayor expansión, ¿sí? Entonces vamos a revisar toda esa parte en este tema. Luego el tema 8, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Vamos a hablar un poco sobre la divinidad de María, de la Virgen María, como se conoce, sobre cómo ella logró ser la escogida de muchas mujeres para eh, que en ellas fuera engendrado el niño Jesús. Luego vamos a revisar los orígenes de la iglesia, algo más específico, para averiguar el origen de la iglesia y cómo ha sido su trascendencia histórica a través del tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eh, el tema 7, titulado Esencia y Misión de la Iglesia, vamos a analizar eso. Vamos a revisar en sí cuál es la esencia y la misión, cuál es la doctrina social de la iglesia. Sabemos que la iglesia, más allá de ser un templo, no lo veamos como, no vamos aquí a tratar de hablar de la iglesia como un templo. Sí, que la iglesia es un templo que tiene esto, que no veamos la iglesia como esa edificación donde los creyentes van a celebrar la Eucaristía o alabar a Dios, ¿sí? O a entrar a esa conexión con Dios. La iglesia, más allá de ser una estructura, un templo, como queramos llamarlo, tiene una función y tiene unas misiones, ¿sí? No hablemos tanto de una misión de la iglesia, sino de misiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos eh, a revisar. ¿Listo? Entonces, la palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿sí? Es una palabra que viene del griego eclesia, que significa asamblea y reunión, ¿sí? Ya ustedes saben que en la iglesia se reúne la comunidad, ¿sí? Es una asamblea viva, por decirlo así, de una comunidad de feligreses, de creyentes de X religión. Vamos a hacer la salvedad o hablar un poco neutral, ¿sí? Para no de pronto hablar
de pronto de la religión cristiana católica, sino de manera general, porque la iglesia no es solamente la iglesia católica. Eso lo vamos a ver más adelante y ustedes también en la actividad van a averiguar, aparte de la iglesia católica, qué otras iglesias hay. Pero no las iglesias que los nombres de la iglesia, sino más que todo encaminado a las religiones, ¿sí? La iglesia ortodoxa, ahí les estoy diciendo una, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, la iglesia es es una asamblea, ¿sí? Es una reunión y ustedes saben que es así. Por ejemplo, los domingos que van los católicos a la iglesia de su barrio van a reunirse, ¿sí? A escuchar la palabra, a gozar, a disfrutar de un banquete, de la Eucaristía, de la liturgia y todo lo que se hace en la iglesia. Y así también se hace en las demás iglesias. Desconozco, pero creo que también se reúnen para eso, para eh, predicar y llevar la palabra de Dios, ¿sí? Evangelizar. Sí, digamos que eso es una de las misiones de la iglesia, evangelizar. Cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, comenzó la iglesia, es decir, esa pequeña comunidad que fue testigo directo de la vida de Cristo y del más grande acto de amor de la historia de la humanidad. ¿Sí? Su muerte y resurrección. ¿Sí? Sabemos que, digamos que uno de los pilares o de las bases fundamentales, ¿sí? Fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Digamos que a partir de allí, cuando los apóstoles comienzan a esparcir o a llevar la palabra, digamos que ahí comienzan los primeros inicios de esa iglesia y de ese cristianismo primitivo o de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? A partir de ese momento ya se empieza a hablar de cristianismo, porque ya son comunidades que viven, que comparten y que también hacen la fracción del pan, ¿sí? En esas pequeñas comunidades también se celebra la Eucaristía, ¿sí? Diferente a como se celebra hoy en día, claro está, pero ya de igual manera se recuerda también eh, la muerte de Jesucristo, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero ¿qué es la iglesia? A ver, ¿qué es la iglesia? Se denomina iglesia el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Bueno, yo creo que hay dos definiciones que se relacionan, ¿sí? Porque miren que cuando se habla de iglesia se denomina ese conjunto de fieles, ¿sí? Unidos, comunión, asamblea, ¿sí? Que están unidos, ¿por qué? Por la misma fe. Eso es lo que nos hace ir a la iglesia. Todos vamos porque todos tenemos fe, ¿sí? Y que todos practicamos las mismas doctrinas religiosas, ¿sí? No hemos, bueno, hasta el momento, ningún musulmán va a entrar a una iglesia católica porque porque él no celebra la misma doctrina religiosa. Que creen en Dios, sí, porque los musulmanes creen en un solo Dios, es una religión monoteísta. ¿Qué es una religión monoteísta? Que es una religión que creen en un solo Dios, pero
Claro que es claro y obvio que ningún musulmán, ningún judío va a entrar a una iglesia católica porque él no pertenece a esa religión, ¿sí? Consagran a Dios, claro que sí, y le dedican culto, pero de diferente manera, de diferente forma. Ustedes saben que los musulmanes, las iglesias, para ellos se les llama mezquitas. Las mezquitas son las iglesias o los templos donde ellos acuden a alabar a su Dios Alá. Sí, Alá, que es el mismo Dios, pero en árabe se dice Alá. ¿Sí? Entonces, los judíos en las sinagogas son los templos de adoración de los judíos. ¿Sí? Miren que ellos también, el muro de las lamentaciones en Israel, donde ellos se van allá y comienzan a orar o a arrepentirse, no sé, es un culto totalmente diferente a nosotros los católicos, que cuando vamos a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, nos dirigimos hacia ¿dónde? Hacia el sacerdote para celebrar el sacramento de el perdón, ¿sí? Entonces miren que son religiones que creen en un solo Dios, pero tienen diferentes cultos, ¿sí? ¿Entendido hasta el momento? Sí, profe. Exactamente, muy bien. Espero que estén ahí conectados, pendientes, escuchando la explicación. De igual forma, todo esto que estoy diciendo va a quedar grabado y yo se los estaré pasando más tardecito ahí en el Teams. ¿Listo? Cristo instituyó, ¿sí? Cristo instituyó la iglesia como una verdadera sociedad. También podemos llamar la iglesia como una sociedad. Sí, sabemos que en la sociedad interactúan una serie de individuos que pueden manejar el mismo discurso, las mismas costumbres. Sí, entonces, siendo la iglesia es una sociedad que está jerarquizada y monárquica. ¿Qué quiere decir jerarquizada? A ver, ¿quién me dice qué significa la palabra jerarquizada? Si entienden o si saben, y si no, pues yo les explico. ¿Cómo así que la iglesia es una sociedad jerarquizada? A ver. Pues debe ser lo que usted explicó la otra vez de que estaba el Papa y no sé qué, que habían como varios grados, pero en realidad Profe, yo he todos escuchado jerarquía. tenían que... Exactamente, muy bien, Dayana. ¿Quién más iba a hablar? A ver. Profe, yo nada más he escuchado la palabra jerarquía, pero jerarquía. No, es Es la lo mismo. misma. Porque estamos hablando, miren cómo el sentido va yendo. Instituyó la iglesia como una verdadera sociedad jerarquizada. Jerarquía, lo mismo, jerarquía son grados, ¿sí? Como que arriba, abajo, en el medio. Entonces, lo que dice Dayana es cierto. Cuando hablamos de que la iglesia es una sociedad jerarquizada es porque está organizada por un papa, claro está que es la máxima autoridad. En el caso de la Iglesia Católica, estamos hablando en el caso de la Iglesia Católica, sí, que es el Papa, luego los obispos, los arzobispos, los cardenales, bueno, un sinfín, el sacerdote, y así sucesivamente. Ustedes van a consultar también esa, eso es una de las preguntas que le hice en la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, ya después de saber de que la iglesia es jerarquizada, o sea, tiene una división, ¿sí? Tiene allí una división y monárquica con un carácter de estabilidad destinada a congregar los fieles hasta el fin de los tiempos. Congregar se llama que reunir, ¿sí? Agrupar.
significa la palabra congregar. Por eso la iglesia agrupa, llama a esos feligreses, a esos creyentes hasta el fin de los tiempos. Miren que la iglesia se ha mantenido desde muchos tiempos, desde tiempos inmemorables, a pesar de que en este mundo ha habido cambios, conflictos. La iglesia es, bueno, digámoslo así, una institución que se ha logrado mantener por años y siglos, ¿sí? Por muchos siglos. Los teólogos desarrollan este argumento y decidieron que la Iglesia Católica o Iglesia Católica Romana es la única verdadera Iglesia de Cristo porque conserva la unidad visible y el primado de autoridad que fue conferido a Pedro, jefe de los apóstoles, y a sus sucesores. Pedro, que fue considerado el primer papa de la Iglesia, el apóstol Pedro, dice pues allí que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera Iglesia de Cristo. Bueno, ustedes saben que hubo muchos cambios sociales, ideológicos, en los cuales la Iglesia tuvo varios cambios. La Iglesia se dividió, ¿sí? En muchas otras más, pero que tienen casi el mismo objetivo. Por ejemplo, cuando se separa el Imperio Romano, que se divide en dos, si ustedes han escuchado, saben, el Imperio Romano se divide en dos, en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente, ¿sí? Y luego, por obvias razones, la Iglesia también se divide. Queda la Iglesia Católica Romana de Occidente, que es la en la cual nosotros nos basamos y en el cual muchas de las cosas se deben a la Iglesia Católica. Y quedó la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia la Iglesia Católica Ortodoxa no tiene la figura del Papa, sino de un patriarca. Y está en la parte oriental de Europa. Sí, la mayoría de los países que se consideran católicos ortodoxos están en Rusia, en Ucrania, en Grecia y todos esos países del Oriente. Ustedes van a consultar más adelante, bueno, en la tarea, las iglesias que existen en el mundo. Obviamente no me van a copiar ese pocotón como las más importantes, ¿sí? Son como 3 o 4 importantes, ¿sí? Iglesias, no religiones, iglesias, ¿sí? Entonces, allí tenemos que eso fue, digamos, los primeros indicios de lo que fue la formación de la iglesia. ¿Listo? Jesús, sabemos que una de sus grandes tareas fue anunciar la palabra, llevar la buena nueva o la buena noticia, que en pocas palabras es lo que significa el evangelio, ¿sí? Y él, para poder lograr esa misión, porque Jesús se le encomendaron misiones, él se tuvo que rodear de discípulos, Ojo, una cosa son discípulos y una cosa son apóstoles, ¿sí? Los discípulos fueron muchos, pero los apóstoles nada más fueron 12. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Exactamente. No podemos, o a veces nos confundimos, aunque sí, de igual forma podemos, Sí, profe. pero literalmente y tradicionalmente siempre hemos dicho los 12 apóstoles, no los 12 discípulos. Pues bueno, son como cosas
suelen sonar iguales, pero tienen diferentes funciones. Como les digo, los discípulos fueron muchos que estuvieron con Jesús, seguidores, pero los apóstoles nada más fueron 12, que Él les dio esa misión de apostolado. Él les dio la orden. Ustedes saben que el sacramento de la orden sacerdotal nace allí con Él ordenar a esos discípulos en apóstoles, al apostolado, ¿sí? Entonces, Él le tocó rodearse de esos discípulos y les encargó una misión, porque solamente Él no podía. Si solo Jesús fuera solo, yo creo, bueno, digo yo, las cosas no se hubiesen dado, ¿sí? No lo hubiésemos conocido, no hubiésemos conocido el cristianismo hoy en día, ya que como era mucho territorio, ¿sí? Y digamos que Él le tocó aliarse, por decirlo así, buscar personas de las más fieles en que confiaba. Y bueno, desafortunadamente de esos hubo uno que lo traicionó. Y ya sabemos la triste historia de Judas, ¿sí? Total que bueno, ya eso estaba predicho y él lo sabía que eso iba a suceder, ¿sí? Entonces, cuando él se rodea de este grupo de discípulos y personas, comienza la misión de que de aumentar esa fe, de aumentar la palabra, de llevar la palabra a todos los rincones del mundo. Por eso Jesús se rodeó desde el principio de su predicación de un grupo cercano de personas, los discípulos. Algunos fueron llamados por Jesús, otros se unieron a él atraídos por su persona, ¿sí? De manera voluntaria, ¿sí? Entre ellos habían también mujeres, niños, ciegos, personas de toda clase, ¿sí? Porque todos sabemos que dentro de esas características que hacen a Jesús un ser único es la atención por los demás, su total dedicación a los demás. Jesús no excluyó, Jesús nunca eligió cierto grupo, sino, como él decía, si no creen en mí, crean en mis obras, en mis acciones, ¿sí? Entre ellos habían también mujeres. En un momento determinado Jesús escoge a 12 de entre el numeroso grupo de discípulos. Ojo, si ven que le seguían, les llama apóstoles, que significa enviados. Ojo, Jesús escoge a 12 de entre el numeroso grupo de discípulos, ¿sí? Discípulos, como habíamos dicho, que eran muchos seguidores. Y la verdad es que Jesús tenía muchos seguidores, pero de esos nada más escogió 12, los más fieles, los que él vio en ellos ese carisma, esas ganas de seguir, ¿qué? Esparciendo la palabra. Y apóstoles, que significa enviados. Jesús encarga a estos apóstoles una misión importante: hacer discípulos por todo el mundo, anunciar y extender el reino de Dios. Miren que ahí les estoy explicando, porque una de las preguntas tiene que ver con esto. ¿Listo? Así que escuchen, y de igual manera la clase se está grabando y yo después les grabaré la clase. Se las publicaré. Para esta misión Jesús les propone el Espíritu Santo. Les promete el Espíritu Santo, que será enviado por el Padre cuando Él ya no esté físicamente entre ellos. Con su ayuda los discípulos serán capaces de cumplir la misión que les ha encomendado. Miren que Jesús también ya anunciaba su muerte. Decía que cuando Él no estuviera, Dios iba a mandar el Espíritu Santo, que es el hecho que conocemos como el Pentecostés. El Pentecostés, cuando les aparece el Espíritu,
y los ilumina y comienzan a hablar todos en muchas lenguas, permitiendo así que ellos puedan ir a cualquier pueblo y lo puedan entender y puedan hablar el idioma de esos pueblos, ¿sí? Entonces, allí nos queda claro que Jesús, para poder fundar o para poder que se diera el paso a formar iglesia, a formar comunidad, de pronto en esa época no lo llamemos como iglesia como tal, sino comunidades, las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Entonces ya iglesia ya es un término que se va utilizando más adelante. ¿Listo? Claro. Preguntas, comentarios, si quieren de pronto decir algo sobre la temática o tienen alguna pregunta. Los escucho, a ver. Una pregunta sobre los Pentecostés. Ese no fue el que le dijo a María que iba a tener a Jesús. No. El Pentecostés es otro hecho que se celebra. En la actualidad se celebra el día de Pentecostés, que fueron 50 días después de la Pascua, ¿sí? Bueno, ustedes van a consultar ese. Eso es una pregunta de la actividad que ahorita yo se las publicaré y les estaré explicando de qué trata la actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar primero a explicar y luego pues vamos con la socialización de la actividad. Entonces, tenemos claro de que Jesús le tocó rodearse y escoger 12 personas más fieles. Entre esos fueron escogidos 12 personas que eran llamados apóstoles. ¿Qué significa enviados? ¿Para qué? Para que fueran por todo el mundo anunciando y extendiendo el reino de Dios. Sencillamente ahí es donde comienza a surgir eso de iglesia, de comunidad, porque ellos se reunían y habían comunidades de 5 o 10 personas e iban compartiendo la palabra. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Creo que el punto clave de esta expansión, ¿sí? De este surgir de esa nueva iglesia o de esa nueva comunidad es el Pentecostés. Se manifiesta la iglesia. A través del Pentecostés se manifiesta la iglesia. Muchos dicen que la iglesia empieza con ese hecho, con el Pentecostés como tal. No es que el Pentecostés llegó el Espíritu Santo y se construyó la iglesia por sí sola. No estamos hablando de la iglesia como templo, sino la iglesia como esa comunidad. Sí, recuerden, como comunidad. Tras la muerte de Jesús, los discípulos permanecen unidos en torno a los apóstoles y a María, la madre de Jesús. Durante este tiempo Jesús les aparece varias veces, manifestándoles que Él está vivo y animándolos a cumplir su misión. Muchos apóstoles estaban, digamos, desorientados, estaban mirando esa misión con otros ojos de que sí, de que no la iban a cumplir, que era imposible sin Él. Se había perdido como la fe en un momento, ¿sí? Sí, al ver de que ellos vivieron con Jesús muchas cosas y veían que Él hacía milagros, no entendían por qué Él murió, porque Jesús no era inmortal, Jesús no fue una persona inmortal, de carne y hueso como todos nosotros, que vino a anunciar la palabra, a llevar el mensaje de justicia y paz, pero que sencillamente murió crucificado y pues digamos que lo que cambia la fe de todos nosotros fue la resurrección, ¿sí? Fue ese hecho que cambia la manera de ver el mundo, ¿sí? Entonces, el libro de los Hechos
narra cómo en la fiesta de Pentecostés se cumple la promesa que Jesús les había dicho. Ojo con lo que yo había dicho anteriormente. El Espíritu Santo se derrama en los corazones de los discípulos y estos reciben la fuerza necesaria para ser testigos de Jesús, ¿sí? Para ser testigos de Jesús. En Pentecostés nace la comunidad de los discípulos de Jesús, se manifiesta la iglesia, ¿sí ven? Entonces digamos que el punto clave de donde la iglesia comienza a manifestarse como comunidad unida de creyentes es en el día de Pentecostés, ¿sí? Como dice aquí, en Pentecostés nace la comunidad. Ya sabemos que iglesia significa asamblea, reunión, también se puede decir que es comunidad, ¿sí? Y allí tenemos que el Pentecostés se aparece en forma, bueno, no, es que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Para que sepan. Es una fiesta que se celebró a los 50 días de la Pascua, de la Semana Santa, ¿sí? De la muerte de Jesucristo. Ellos estaban reunidos y se les apareció el Espíritu Santo y comenzaron a hablar de diferentes lenguas, ¿sí? Listo, muy bien. ¿Queda claro esta parte, compañeros y compañeras? Sí, profe. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer. Básicamente en el día, me estoy embolatando. En los días de Pentecostés fue cuando, por decirlo así, se mostró que las personas que creían en Jesús, pues creían en Jesús porque como la mayoría no sabía. Exactamente, Dayana. Es importante lo que tú dices porque como, bueno, se venía diciendo de que no creían en lo que Jesús les había dicho, allí quedó claro de que ellos iban a tomar las riendas, por decirlo así, de ese nuevo movimiento que había nacido, que era el cristianismo, ¿sí? Todo esto tiene una parte de historia, de saber las cosas. Entonces allí el cristianismo, digamos que toma fuerza, ¿sí? Que toma fuerza, como les había dicho yo anteriormente, porque gracias a que el Espíritu Santo se les revelara, ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Y esto qué ocasiona? De que ellos puedan hablar de diferentes idiomas, anunciar la palabra en diferentes idiomas y poder así ser escuchado por esas personas que hablaban diferente al hebreo y todo eso, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que se manifieste la iglesia, la comunidad viva de Jesús, que hoy en día todavía seguimos acudiendo a ella, seguimos de diferentes maneras recordando su muerte y pasión, ¿sí? Entonces, ahí nos queda claro esa parte, ¿listo? Denme un segundito aquí. Bueno, entonces seguimos. Vamos a avanzar. Nos queda media horita para terminar, ¿sí? Ahí hasta donde lleguemos. Y de igual manera nos queda tiempo para ver un video, ¿sí? Yo de igual manera se los voy a subir ahí en Teams. Usted va a poner tarea, bro.
Sí, claro, claro, les voy a dejar una tarea. Sí, sí, porque no puedo esperar el otro martes 27 para dejarles la actividad, porque después así vamos atrasados. Bueno, ya eso a final de la clase yo les explico cómo va a ser la actividad. Bueno, estamos conversando sobre todo esto lo relacionado con la primera comunidad, ¿sí? La vida de la comunidad primitiva, ¿sí? Que se presenta en los hechos de los apóstoles, parece ser un ideal que no siempre se alcanzó plenamente, pero podemos hacernos una idea de lo que pretendían los primeros cristianos, ¿sí? Y de cuál era el espíritu y la ilusión que los animaba. Digamos que lo que motivó a todos estos primeros cristianos fue esa fe, ¿sí? La ilusión de tratar de llevar a cabo este proyecto, si se puede llamar así, de llevar a cabo esta misión que se les fue encomendada a cada uno de los apóstoles, porque los apóstoles tomaron rumbos diferentes, ¿sí? No es que todos los 12 se pusieran de acuerdo y no, vamos para tal lado, no, cada uno de ellos tomó rumbos diferentes y tuvieron destinos diferentes. Varios de ellos fueron torturados, asesinados por los romanos. Ustedes saben que estaban bajo esa época, bajo ese dominio del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, esto lo hacían por fe, ¿sí? Muchos fueron considerados mártires, ¿sí? Héroes, si de pronto no entienden la palabra mártir, ¿sí? Muchos cayeron, pero siempre con la fe puesta de que ellos eran cristianos, de que querían que la gente los escuchara. Y los romanos, obviamente, no querían saber nada de los cristianos, ¿sí? Fueron 3 siglos de persecución por parte de los romanos. Así que esto, ¿qué nos quiere decir? Que de alguna manera siempre se mantuvo la fe intacta, ¿sí? Ese valor, porque era una misión arriesgada, si lo vemos, porque muchos de estos discípulos arriesgaron su vida al tratar de anunciar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, tal como se describe en el libro de los Hechos, podemos agrupar la vida de la primera comunidad en 3 apartados, ¿sí? En el interior de la comunidad, o sea, la comunión, fruto de la fe en Jesús, todos se sienten hermanos, comparten los bienes y viven unidos. Eso, digamos que es lo primero, cómo es la vida en la primera iglesia. Pero, ojo, vuelvo y les digo, no la iglesia ya edificada como un templo donde está el sacerdote. No pensemos que la iglesia en ese tiempo era así, ¿sí? Como la palabra lo dice, iglesia es comunidad, ¿sí? Ellos podría ser en una casa normal, iban a una casa o debajo de un árbol, en el río, ellos se reunían y ahí estaban haciendo la comunión, que es la esencia de la iglesia, ¿sí? Congregar, reunir a unos feligreses, ¿sí? O creyentes para escuchar o alabar a Dios. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vivían? Pues como normalmente se vivía, compartían los bienes y vivían unidos y se preocupaban por los demás. Sí, si de pronto a alguno le faltaba alguna cosa, ellos lo podían ayudar, ¿sí?
En su relación con Dios, la oración, los ritos y las celebraciones. Oraban en las casas y en el templo. Entre las celebraciones se destaca la fracción del pan, la Eucaristía, que tenía lugar en las casas. ¿Sí ven cómo la tradición aún se mantiene a pesar de miles de años y varios siglos, cómo todavía se mantiene esa tradición? Claro está que, bueno, en la casa no celebramos la Eucaristía, pero en la iglesia ya sí. Sí, en la iglesia se celebra la Eucaristía, todavía se sigue fraccionando el pan, o sea, partiendo el pan que representa la Eucaristía. Ellos hacían eso, oraban, ¿sí? En las casas o en los templos, ¿sí? Para ese tiempo de pronto no podemos decir iglesia, sino templos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, allí nos muestran cómo fue la vida en esas primeras comunidades de creyentes o comunidades cristianas. Por último, en su actividad hacia afuera, la misión. Eran conscientes de que el evangelio había que proclamarlo y se dedicaban a la predicación. Creo que allí se logra hacer una de las primeras funciones, ¿sí? Funciones de Jesucristo que Él les encomendó, ¿sí? ¿Cuál era la actividad fuera de esos templos o de esas casas? Era proclamar la predicación, ¿sí? Proclamar el reino de Dios y la predicación. Eso eran algunas de esas actividades o cómo era su vida en ese tiempo. Creo que la esencia no se ha perdido. Miren que la esencia de la iglesia sigue siendo la misma y la misión. En la actualidad la iglesia todavía sigue anunciando, predicando, sí, ayudando, porque la iglesia, aparte de ser un templo, una estructura donde acudimos, es más que eso, sí, es un lugar donde debe existir la paz, el reinado, ayudar al otro, sí, ayudar al prójimo, como dice uno, o hoy por ti, mañana por mí, por decirlo así. Y vemos que el sacerdote también está en la obligación de anunciar el reino de Dios a través de diferentes medios. Y los que hacemos parte de la iglesia, que somos comunidad, también tenemos esa misión de llevar la palabra. Por eso es que todas estas personas que hacen parte de la iglesia se toman las cosas en serio. El que arregla la iglesia, el que la limpia, la que ayuda al sacerdote, la que esto, sí, las diferentes personas que de manera voluntaria, porque ustedes saben que allí no hay un sueldo, porque eso es de manera voluntaria. Se hacen campañas para recoger fondos, para comprar pintura y bueno, eso más o menos es lo que se trata la misión y licencia de la iglesia. Todavía se sigue manteniendo esa comunidad, esa comunión entre personas y tratar de fortalecerla, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o algún comentario o alguien que quiera complementar algo de pronto de su iglesia, sea católica o a donde asista, cómo se vive, cómo se trabaja? Yo quisiera escucharlos a los que de pronto o de pronto su papá, su mamá que asisten a varias, a iglesia, cómo se vive esa fe. A ver, los escucho. O cómo ustedes han sentido cuando van a la iglesia, de pronto esa responsabilidad, o si les ha tocado hacer algo por la iglesia. A ver, los escucho porque ya yo he hablado más de una hora, llevo una hora hablando y ustedes les hago las preguntas y no opinan cualquier cosa, ¿sí?
A ver, ¿cuál creen ustedes que aparte de evangelizar, también se puede llamar así, ¿cuál sería la otra misión de la iglesia? ¿Creen que en la actualidad la iglesia sí está cumpliendo con su misión? Sí, A ver, les hago esa pregunta. sí, yo creo que sí. Sí, Heiner. Y bueno, digamos, ¿por qué? A ver. Levanta un poquito el micrófono ahí. Ya. No, De que ellos al decirle a los que están en la iglesia, por ejemplo, contarles sobre la historia de Jesús y los que van, ¿cómo era que se llamaban? ¿Los qué? lo Los que apóstoles, apóstoles, discípulos. los Ujú. apóstoles y discípulos, como era que evangelizaban a la gente, y ahí al ellos decirles sobre eso a las personas, ahí les dan a entender sobre Dios y Jesús. Milagros, Exactamente. así, pasar la palabra a otras personas que no crean. Exactamente, muy bien. Miren que aún así, las personas que van a la iglesia y no tienen, o bueno, no son sacerdotes, pero de pronto tienen esa responsabilidad de pronto de ir a una casa, de leer, de interpretar la Biblia. A veces esas personas las consideramos sabias porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, a mí siempre me decían, ¿ves donde la señora Rosa? Que ella sabe de religión y de la iglesia y yo iba allá y ella me explicaba, aun ella no siendo sacerdote, bueno, no siendo monja o algún cargo, ella tenía conocimiento porque de eso se trata, de que estas personas expandan la palabra, ¿sí? Eh, eh, Prediquen, si se puede decir, y ustedes saben que en las otras iglesias se habla mucho del predicador, del ministro de Dios, del, ¿cómo es? Del pastor, y todo eso, que ellos van a lugares, predican, y el que quiere escuchar bien y el que no, bueno, también, por decirlo así. Entonces, independientemente de la iglesia donde asistimos, siempre va a haber esa función o esa misión de que de anunciar la palabra, ¿sí? De anunciar la palabra, de crear comunidades, de crear grupos en el cual siempre se trabaje mutuamente, ¿sí? Muy bien. La iglesia es la nueva presencia de Jesús en el mundo, ¿sí? Tras su muerte y resurrección, Jesús ya no está físicamente con sus discípulos. Sin embargo, a partir del acontecimiento de Pentecostés, es la comunidad de los cristianos la que se encarga de hacer presente la vida y el mensaje de Jesús. ¿Sí ven? Así Jesús ya no está físicamente, pero espiritualmente, o sí, lo podemos sentir, lo escuchamos. Quedó todo en manos de la comunidad de los primeros cristianos, ¿sí? Y estos se han encargado por muchos años a anunciar el mensaje de Jesús, ¿sí? Por eso es que yo digo que la iglesia se ha mantenido y se seguirá manteniendo porque todos los días hay más feligreses, hay más personas creyentes, hay más personas que asisten a la iglesia y por eso es que esta tradición no se va a acabar, ¿sí? Ha trascendido millones de años, la iglesia ha tenido ciertas dificultades, ¿sí? En cuanto a que ha sido atacada, de que por un momento tuvo eh, bajó, sí, su nombre, tuvo una crisis interna y bueno, un sinfín de cosas que le afectaron, pero creo que fue la comunidad
la que logró mantener la iglesia en general, ¿sí? Me estoy refiriendo al mundo cristiano, ¿sí? Aquello que Jesús comenzó y que predicó se hace realidad gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Los cristianos se sienten hermanos, hijos de un mismo Dios Padre. Rezan juntos y celebran la Eucaristía. La fracción del pan se entregan a la misión de predicar el mensaje de Jesús a todos los pueblos, ¿sí? Todo eso que Jesús predicó y anunció se le hizo realidad, ¿sí? Gracias a la fuerza misma del Espíritu Santo que iluminó y guió a los cristianos para que nos sintiéramos hermanos, hijos de un mismo Padre, ¿sí? Y rezáramos juntos y celebráramos la fracción del pan, conocida como el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Y el mundo o las personas se han entregado a la misión de predicar el mensaje de Jesús, ¿sí? A todos los pueblos. Miren que el cristianismo es una de las religiones más grandes o la que tiene más seguidores en el mundo, junto con el Islam y el judaísmo. Son una de las 3 religiones que tienen más seguidores, y miren que el cristianismo está en todas partes, en África, en Asia, en la China, sí, esos países que tienen otras religiones, pero el cristianismo allá es minoría, pero ahí están, ¿sí? Son pocos, pero ahí están, ¿sí? Y bueno, y esa serie de problemas donde se persiguen a los cristianos hoy en la actualidad todavía, se sigue persiguiendo a las personas cristianas, se les secuestran, se les hace ir de su territorio, porque hay religiones radicales o extremistas, ¿sí? Y todo ese problema que hay entre musulmanes y cristianos, pero de igual manera eso no mancha la religión, ¿sí? Ya estos son personas que, digamos, se apegan de esto tanto que se vuelven fanáticos, pero esa no es la esencia de las religiones, ser fanáticos, sino creyente, creer, ¿sí? Porque siempre hemos señalado a los musulmanes, a los que son del Islam, esos que son barbones y se ponen un turbante, musulmán, que son terroristas, que ellos son malos, bueno, un sinfín de cosas, que eso es pura mentira. Ellos, tal como todos nosotros, viven su religión, viven su fe, pero hay grupos que se ocultan o ponen de escudo a esa religión, ¿sí? Entonces, creo que esta explicación los hace entender un poco la dinámica de cómo se formó la iglesia, ¿sí? ¿Cuál fue esos primeros pasos de la iglesia como una comunidad unida, ¿sí? Y que en la actualidad todavía hace presencia, ¿sí? A pesar de que Jesús murió, a pesar de todos los problemas que han existido, la iglesia todavía se mantiene como una comunidad unida. Entonces nosotros podemos finalizar aquí esta parte del tema, ¿sí? Y ahora les voy a socializar la actividad, ¿sí? Se la voy a presentar para que ustedes la vayan enviando hoy, mañana, ¿sí? Y van a tener plazo hasta el próximo jueves, ¿sí? Próximo jueves 22 de julio. Miren que van a tener varios días, ¿sí? Para entregar la actividad. La actividad se las voy a subir por Classroom, ¿sí? Porque eso de estar subiéndola en 2 partes, allí me confundo mucho y ustedes también. Espero que estén con el Classroom activado
Ya les dije que nosotros vamos a tener 1 hora y media para atender llamadas de 12 a 1 y media. Así que cualquiera que tenga una duda, pregunta sobre alguna cuestión del trabajo, ahí los estaré atendiendo. ¿Listo? Entonces, ¿la actividad en qué consiste? ¿Qué es el Pentecostés? Ya yo más o menos expliqué, pero de igual manera ustedes van a consultar eso. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Cuál fue la función de los apóstoles en la creación de la iglesia? También les hablo un poco de eso. Pueden tener en cuenta lo que yo dije o lo que ustedes consulten por ahí. ¿Cuál es la misión de la iglesia? O sí, si ustedes ponen varias, está bien. O si quieren colocar una principal o una central, también. ¿Cómo está organizada la iglesia católica? Ojo, ¿cómo está organizada? Sí, jerarquizada más bien. Van a decir, está este y este. ¿Listo? Aparte de la iglesia católica, ¿qué otras iglesias existen? Ojo, aquí no es que me van ahora a poner el nombre de las iglesias de su barrio, no. Saben que está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, a ustedes les va a aparecer todo eso y eso me las van a enunciar allí y el próximo martes 27 vamos a socializar la actividad. ¿Oyeron? Entonces la actividad, 5 preguntas, plazo hasta el próximo 22 de julio, van a tener más o menos 9, 10 días, así que es suficiente tiempo. La pueden hacer en el Word o en su cuaderno. ¿Listo? ¿Entendido, compañeros y compañeras? Sí, profe. Bueno,